Yo quiero que abra conmigo, por favor, el libro de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 1, versículo número 30 en adelante. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y vamos a leer el versículo 30. Dice la Escritura: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y el versículo siguiente, que es el 31, dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué precioso, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Esto nos deja ver una idea que no es por nosotros mismos, ¿verdad? No es porque nosotros queremos, sino es por Él. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y dice que Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, algo muy importante que nosotros debemos de considerar. Dice también que Él nos llevó a la justificación, que fuimos justificados gracias a su bondad. Y además dice que también nos ha llevado a la santificación y, por cierto, a la redención. La santificación, uno de los temas ignorados en el tiempo actual. Se habla mucho de gozo, de alegría, se habla mucho de nueva vida, pero santificación. Es más, se ha llegado a comentar que nadie es santo sobre la tierra, que toda la gente vive igual. Sin embargo, a través de la Escritura hoy vamos a tratar de comprender algo precioso que tiene la Escritura para nosotros. La redención, obviamente, la obtuvimos gracias a que un día Jesús se fijó en nosotros, tuvo de nosotros compasión. Mira, estas palabras quiero que tú las notes como algo de mucho interés para tu vida: sabiduría, justificación, santificación y redención, encerrado todo en la forma de vida de una nueva criatura, tocada por las maravillosas manos de Dios. No sé, dentro de los coleccionistas hay una gran cantidad de personas que hoy se dedican al trabajo de la restauración, y hay ocasiones que toman un vehículo de esos antiguos, modelos ya muy viejos, ya muy lejanos de la época y ya deteriorados, casi al punto de llevarlos al deshuesadero, y caen en manos de estos restauradores y los hacen perfectos, los vuelven a la vida, les dan todo el trabajo necesario y los ponen otra vez en la circulación. De hecho, son demasiado admirados, y aún inclusive más admirados que los nuevos, porque han llegado a superar nuevamente el tiempo y el espacio que han permitido. ¿A qué se debe? A que cayeron en las manos de un especialista. Y cuando nosotros caímos en las manos del especialista por excelencia, pues obviamente tuvimos que tener un cambio maravilloso, un cambio radical. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando caemos en las manos del Dios del cielo, Él hace de nosotros una nueva criatura. Y por eso es que estamos alegres, por eso es que estamos gozosos, porque en su misericordia ya estábamos al punto del deshuesadero, ya estábamos rumbo a la inanición, al desaparecer, y de repente las manos del especialista nos tocaron, nos hicieron nuevos, crearon en nosotros una nueva experiencia de vida, y por eso nos alegramos. El contexto, el antetexto de estos pasajes que acabo de leer en el versículo 30, obviamente hablan también de quién fue lo que escogió Dios, lo que estaba a punto ya de extinguirse, lo que ya no servía. Cuando algo ya no sirve, ¿qué es lo que dice la gente? Esto solamente estorba, hazlo a un lado, quítalo de aquí, solamente está ocupando un espacio, ya desde cuándo lo hubieras tirado, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús así nos vio, casi al punto de llegar a ser estar echados al cementerio de todas las cosas que ya nos sirven. Ve el versículo 27, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
Imagínate, ya no teníamos la oportunidad de ser bien vistos, ya estorbábamos, ya éramos algo que realmente la misma sociedad rechazaba por nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras malas actitudes, por todo lo que nosotros hacíamos pensando que era lo correcto, y en las manos del especialista entraron en trabajo, nos sacó del lodo cenagoso, puso nuestros pies sobre la peña, nos lavó con su sangre y nos dio la sabiduría, la justificación, la santificación, y nos llevó al pleno caminar de la redención que es en Cristo Jesús. Dice que es bonito esto, que es para avergonzar a los sabios, porque cuando la gente se da cuenta como si estas personas ya no tenían valor, ya no tenían nada que hacer en este mundo, ya eran como el desecho de la sociedad, y en su misericordia Dios nos rescata del hoyo cenagoso y nos vuelve a poner en circulación, pero ahora con una evidencia real de una justificación plena, de haber sido perdonados, de haber sido librados de aquella vana manera de vivir que teníamos, porque ¿quién de nosotros era alguien que era obediente? La verdad es que nos escogió porque éramos lo necio, lo menospreciado, lo vil y lo menospreciado. Dice, escogió Dios, y lo que no era, para deshacer lo que es. De ahí nos ayudó, de ahí tuvo la bondad. ¿Qué quiere decir? Que ya nuestras vidas no tenían ningún propósito en este mundo, tristes, apartados de Dios, llenos de oscuridad, de tinieblas, haciendo todo aquello que parecía para nosotros solamente por vivir y no para vivir realmente, sino estábamos sobreviviendo en un espacio de tiempo, y Dios nos llamó de ese lugar para ponernos en un lugar de preeminencia. Cuando Pablo escribió las cartas o cuando él predicó a todas las iglesias en Asia, él hablaba en primera persona, él se ponía como ejemplo, porque obviamente no podemos enseñar si no somos el ejemplo. La Biblia nos enseña que él hablaba en ejemplo porque él hablaba de lo que él era. Ahora tú podrías decir, pero ¿cómo si él era un hombre completamente culto, era un hombre racional, era un hombre que tenía bastantes privilegios, inclusive estaba puesto en un punto casi en la cenit de todo lo que se llamaba la sociedad religiosa? Sin embargo, él está hablando de su propia experiencia, lo necio del mundo, porque llegó a descubrir a lo largo de su vida que cuando él trataba de hacer las cosas, todo lo hacía, pero era contrario a lo que la ley de la vida o del Señor que estaba en su corazón le motivaba a hacer. O sea, él hacía todo lo contrario. Por eso dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué quiere decir? Que la salvación no es por mérito propio, querido. No es porque nosotros digamos, yo me la gané a pulso. Nadie se gana a pulso. Fue por la pura misericordia de Dios. Fue por la pura bondad. Fue por la infinita misericordia de un Dios de amor que nos vio carentes de ayuda, de poder salir adelante, y nos ayudó con su precioso amor y su propia misericordia. Ahora, ¿cómo se obtienen estos resultados? Obviamente, las preguntas vienen a nuestra mente. ¿Cómo voy a obtener los mejores resultados? Sencillo, es dejarse caer en las manos del especialista. Y es a veces lo más difícil para el ser humano. Sí, porque el hombre siempre anda huyendo de Dios, ¿cierto o no es cierto? La herencia de Adán sigue todavía manifestándose en muchas vidas. Cuando Dios venía al huerto de Edén para hablar con Adán, Adán estaba escondido entre las ramitas pensando, aquí me voy a ocultar de todo lo que mi conciencia me acusa. Pero el Señor le dijo, sal de ahí, ¿qué estás haciendo ahí? Y rápidamente encontró culpabilidades. Oh, el que me diste, la mujer que me diste por compañera, esa fue la que me hizo caer. Siempre el hombre buscando encontrar a alguien para no sentirse culpado en todas sus acciones o en todo lo que él ha hecho. Entonces, dejémonos caer en manos del especialista, dejémonos que Él vuelva a reformar, que Él nos vuelva a dar vida, que Él vuelva a regenerar nuestra existencia. Dios es el que llama las cosas que no son como si fueran. A veces nosotros estamos preocupados, ¿y cuándo va a suceder esto? ¿Y de qué manera van a cambiar las cosas? A veces hemos como que
elevado mucho toda esta pandemia. Yo creo que debemos de dejar de hablar de eso y empecemos a hablar de la gloria maravillosa del Dios del cielo, que está dispuesto a ayudarnos y a bendecirnos con todo su amor y con toda su misericordia. Jesús, cuando llegó a esta tierra, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué no volver a tomar la oportunidad de caer en sus brazos, dejar que Él bendiga nuestras vidas, tener la confianza en Él, manifestar nuestro amor de gratitud al Dios Todopoderoso? Porque Él es el que provoca el vivir un estado de gracia. Cuando nosotros somos restaurados, tenemos en nuestro corazón un sentimiento de gratitud, porque es lo primero que puede sobresalir de nuestro corazón. Agradecido porque se fijó en mí, de dónde me sacó, cuánta bondad ha tenido, qué paciente ha sido conmigo, no me ha pagado conforme a mis obras, ha tenido compasión y ha sido muy misericordioso. Tenemos muchos atributos que agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho para nosotros. Romanos, en el capítulo número 6, versículo número 14, el mismo Pablo, quien enseñó muchas cosas maravillosas de la vida espiritual, manifestó estas palabras. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que el pecado no se enseñoree de ti. ¿Qué significa enseñorearse? Que tome dominio, que te mande, que te obligue, que te guíe, que te impulse. Eso es cuando el pecado se enseñorea. Y cuando la gente está bajo el dominio del pecado, tú has conocido a esos muñequitos que les llaman guiñol, o aquellos muñequitos que los mueven con unos hilos, con unos que les llaman marionetas. Por mucho que la marioneta quiere salir de escena, el que le está moviendo lo vuelve a meter ahí. El guiñol no sale si la mano no lo mueve. Entonces quiere decir que cuando estamos bajo el dominio del pecado, o cuando estuvimos bajo el dominio del pecado, por más que intentábamos salir, hay gente que dice: bueno, pues yo voy a hacer una promesa, yo voy a tratar de hacer esto, y entonces vuelve la reincidencia y se vuelve muy terrible, porque es como volver a caer al mismo hoyo, al mismo agujero. Es como tratar de querer moverse en un pantano, y mientras más te mueves, más te sumerges. Pero Pablo enseñó y dijo: el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque ahora hemos sido hechos justificación y redención, porque ya no estáis bajo la ley del pecado, bajo la ley del dominio, ahora estáis bajo la gracia. ¿Qué significa estar bajo la gracia? Solamente vivir como si nada, no, vivir bajo el temor de Dios, vivir bajo la obediencia del Cordero, tener toda la fortaleza de Dios sobre uno. La gracia significa el favor inmerecido. Es algo como que tú y yo no lo merecíamos, pero viendo Dios la necesidad que teníamos, nos bendijo y nos tomó. En otras palabras, rompió la esclavitud del pecado que nos dominaba. El pecado siempre saca lo más que puede del hombre, y cuando el hombre ya no tiene valor, lo tira como un guiñapo. ¿Cierto o no es cierto? Pues de ahí nos recogió el Señor, cuando ya no teníamos valor, cuando ya estábamos listos para el deshuesadero. De ahí vino la mano poderosa de Dios y dijo: yo voy a hacer de esta persona una nueva criatura. ¿Y qué fue lo que motivó a que el Dios del cielo pudiera darse cuenta de nuestra condición? Bueno, Él es Dios, Él conoce todas las cosas, Él sabe dónde estamos, de qué manera vivimos. Entonces Dios ha hecho lo mejor de nuestras vidas. Tú podrías hoy cerrar tus ojos y darte cuenta de cuánta compasión ha tenido de ti, cómo te ha ayudado, de qué favores has venido a recibir de parte de Dios. Entonces ya no vamos a caer más bajo el dominio del pecado, porque el dominio del pecado ha sido roto. Como dice aquel canto, las cadenas del pecado han sido rotas, y ahora solamente vamos a darle gloria a Dios. Entendamos, para que sucedan estas cosas, nosotros tenemos que depender no de nuestras fuerzas, no tampoco de nuestra inteligencia, ni mucho menos de nuestros buenos propósitos. Porque como seres humanos siempre estamos tratando de hacer buenos propósitos. Oh, voy a emprender esto, tengo una buena idea, vamos a echarle mano a esta otra cosa. Sino dejemos que el Dios del cielo
gobierne nuestro corazón. ¿En qué radica? En que nosotros atendamos la enseñanza del Señor, que la podamos acariciar, que la podamos recibir como de parte de Dios. Mira, aquí en el mismo capítulo 6, pero en el versículo 17 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Quiere decir que es por la obediencia a la palabra. La obediencia a la palabra trae la santificación del alma. En esto no hay ningún error, no hay nada que no se pueda entender. Es gracias a que pudimos apreciar la enseñanza, la forma de doctrina, la recibimos en el corazón, la entendemos y entonces comprendemos que el amor de Dios es maravilloso. ¿Sí? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso se oye muy bonito en todos los automóviles, hasta en los autobuses de por allá de otros países está escrito, y en cualquier lugar, en algún letrero, pero entenderlo como una realidad en tu corazón es lo que importa. Que la palabra se encarne en ti y que la puedas vivir, que puedas decir: ahora sí, que la gracia actúe en nosotros, que el favor de Dios se manifieste, que podamos estar alejados del mal y que podamos vivir separados del pecado y haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios sí tiene una influencia. El efecto del amor de Dios tiene un efecto en el corazón del hombre. Acompáñame a Tito en el capítulo 2, el versículo 11. Mira, esto es bien bonito, hermano. Esto es precioso, porque cuando entendemos esto, pues no tenemos por qué estar luchando con nuestras fuerzas. No podemos tener que estar haciendo conciliaciones de que de aquí a 20 días, de aquí a una semana, no. Sino que ya el amor de Dios está provocando en nosotros un efecto para poder huir de todo ese mal. Mira lo que dice la Escritura, el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, o sea, en otras palabras, para redención a todos los hombres. ¿Qué quiere decir? Que ninguna persona se puede quedar excluida de la bondad de Dios. ¿Pero por qué razón el hombre huye de Dios? Dios no quiere que nadie sea excluido. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Y dice ahí que la doctrina, esa forma de doctrina que adquirimos de corazón, dice: os enseña, enseñando que renunciando, fíjate, esa ahí sí es voluntario, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Qué gran verdad, qué bendición, que cuando una persona entiende la enseñanza, ya no está buscando pretextos para decir: es que me hicieron, es que mira cómo me tratan, es que mira de qué manera se portan. No, él sabe que renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahora quiere vivir piadosa, justa, piadosamente en medio de la tierra. Ahora quiere manifestar que ha nacido de nuevo, que ahora tiene esa enseñanza en su corazón bien aplicada, con acciones de su propia persona, para poder rendirle gratitud a aquel que lo salvó y a aquel que hizo de él misericordia. Amén. Entonces, así es, debemos de estar dispuestos a todos, porque no hay acepción de personas para nadie. Mira, a mí muy poco me gusta hablar acerca de lo que pasa con mi familia. Yo tengo un nieto a quien aprecio mucho y es pequeñito. Y yo recuerdo que en una ocasión los llevé a sus hermanos y a él. Lo llevé conmigo a un evento de aquí del Salvation Army. Y él era chiquito, obviamente empezaron a dejarlo solo y él se sintió como muy medroso ante todas las cosas que estaban ahí. La cuestión es de que él empezó a quebrantarse, lloró y sus hermanos se dieron cuenta. Ya de regreso yo los llevaba en el automóvil, llegamos a casa y lo primero que dijeron sus hermanos a sus padres fue: mi hermano lloró. Y yo les dije, no, no lloró por miedo ni por nada, sino porque había mucha gente alrededor, lo estaban oprimiendo. O sea, no estaba yo mintiendo tampoco, sino estaba viendo que él se sintió como muy asediado por los demás. Y entonces todos se quedaron así. Bueno, pues ya pasó el caso. Me fui a mi cuarto, me recosté y al rato él entró.
sin decirme una palabra, llegó, me abrazó, se subió arriba de mí, aquí en mi pecho, se sintió un ratito ahí y luego se bajó y se fue. Yo comprendí que él estaba agradeciendo que pudiera haber intercedido por él. Cuando tú tienes a alguien que hace algo por ti, estás dispuesto a agradecerle con todo. Y esa enseñanza para mí fue muy impactante porque él vino sin necesidad de que yo lo llamara, llegó, se acostó en mi pecho y como diciendo, gracias abuelo porque me defendiste, gracias porque saliste a mi defensa. Entonces, si somos como niños y aprendemos la forma de enseñanza en nuestro corazón, ¿cuánta gratitud no podríamos darle a Dios? Hermano, a veces debemos de ser niños, pero en la malicia. A veces queremos ser niños solamente, pero para no tener responsabilidades. Debemos de ser niños en la malicia, adultos en la forma de pensar, darle a Dios la gloria que Él se merece. Entonces, la manifestación de gracia fue gracias a su amor, porque nos libertó de la maldad, del pecado. Echó fuera. Y también quiere que nosotros echemos fuera nuestros deseos mundanos. Porque como seres naturales tenemos deseos innatos, cosas que pueden venir a nuestra vida como una tentación. Tú tienes que renunciar a los deseos mundanos. Si es algo que no va a glorificar a Dios, ¿por qué tienes que participar con eso? ¿Por qué te tienes que involucrar en algo que realmente no tiene sentido? Que después te va a manchar la conciencia y ya vas a andar preocupado que por qué lo hice, que no lo hubiera hecho, que mira nada más y ya otra vez estoy en el mismo hoyo. Porque cuando el hombre hace su propia reflexión, y cuando me refiero a hombre, hablo del género humano, hombre y mujer, estoy hablando de aquellos que después que hacen algo se sienten frustrados. ¿Y por qué lo hice? No lo debía de haber hecho. Y empiezan a sentirse culpables. Pues mejor hay que huir de las tentaciones. Ese favor maravilloso es en el que debemos vivir contentos. Pablo entendió bastante bien y él habló mucho de la historia de su vida. En el transcurso de todos los libros o de las cartas paulinas, a partir de Romanos y hasta Hebreos, que consideramos que también la escribió él, deja ver mucho parte de su vida, parte de la esencia de su vida, del transcurso de su historia como cristiano. Él tuvo que pasar por un cambio maravilloso. Él era un hombre completamente lleno de inteligencia. Imagínate, él estaba encumbrado en la sociedad religiosa. ¿Quién no quisiera haber sido como Pablo o como Saulo de Tarso con el conocimiento? Era un hombre versado, un hombre inteligente, con doctorado se podría decir, con estudios de maestría. Era un hombre inteligente, terriblemente inteligente. Aparte, era un ciudadano romano, que era lo que imperaba como dominio sobre la faz de la tierra. Pero déjame explicarte que él se encontraba lejos de la ciudadanía de Dios. Por eso dice la Escritura, ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo si va a perder su alma? Que cuando empieza uno a buscar los quehaceres de la tierra y está involucrándose en ella y de repente dice, pero ¿para qué lo hice si no tengo ninguna satisfacción? Creo que la mejor satisfacción que puede tener un ser humano es poder sentirse libre de la condenación del pecado. Es sentirse libre de todo aquello que le arrastraba a las tinieblas. Es sentirse libre de poder decir, tengo paz en mi alma, tengo paz en mi corazón. Entonces él estaba lejos. Entonces era un hombre de mucho conocimiento. Era un hombre que tenía una religión que la conocía al detalle. Muchos de nosotros a veces venimos buscando a Dios y en el transcurso de la vida vamos dando topes, porque no entiendo esto, porque ya me fui contra la cerca, contra estas cosas, porque no comprendí estas cosas. No, él comprendía todo. Él era maestro, era un rabino, era un enseñador, pero su alma se encontraba en un estado turbada totalmente. ¿Por qué digo eso? Porque él habló de su testimonio, supo que su esfuerzo humano, su celo religioso, supo que su esclavitud era muy terrible porque estaba esclavizado al pecado. Era alguien que obviamente se había comportado como alguien que tenía enojo, celo en contra de todos aquellos que hablaban de Jesús. Hasta que Jesús se le apareció en el camino a Damasco, cambiaron todas las cosas. Todo cambió, todo cambió. Romanos capítulo 7. Vamos a leer un poquito de la Escritura aquí en Romanos capítulo 7, que muchos aseguran que aquí Pablo pues
nada más está diciendo que así se debe de vivir, pero no, yo creo que está explicando testimonio de su vida. El capítulo 7, en el versículo 14 en adelante, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Imagínate, un apóstol, ¿tú crees que va a tener estas condiciones? Un enseñador, un maestro. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Imagínate, estaba dominado. Aquí está hablando de una persona que está bajo el dominio todavía, que aunque quiere, como el guiñol que te hablé hace rato, como aquella marioneta que se quiere salir de escena y véngase para acá otra vez, le jala, ¿no? Él está hablando de eso. Dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, él se siente que por más que se esfuerza, por más que sus estudios son prominentes, él no puede dejar de hacer lo que no quiere. Y yo sé que en mí, dice él, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, dentro de él, como religioso, sabía que la ley de Dios era importante para él, pero en su cuerpo humano él estaba condicionado a seguir teniendo celo en contra de aquellos que predicaban el nombre de Cristo. Dice adelante en el verso 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces mucha gente dice: ya ves, yo soy cristiano porque yo quiero hacer el bien, pero hago el mal. No, esto es algo muy importante que debemos de comprenderlo. El verso 20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí está queriendo encontrar la justificación. No, pues es que todos somos pecadores, todos tenemos que caer en mal, todos tenemos que hacer algo terrible. No, querido, por eso dice la Biblia que Él nos ha hecho sabiduría, justificación y redención. Él nos bendijo, Él nos rescató para que nuestra vida tuviera un cambio total. Por eso Él escribió en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, y las cosas viejas que pasaron, estas han sido hechas nuevas. Entonces el verso 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces está diciendo: por más que yo me deleito, por más que yo me gozo, por más que mi religión me hace sentir feliz, vuelvo otra vez a tener intenciones de hacer el daño. Y termina diciendo algo que obviamente no creo que sea la vida de un cristiano. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Oye, que después de todo lo que ha hecho, diga él: qué miserable soy. Y algunos dicen: bueno, es que la Biblia dice que aún haciendo todo lo que hace, seréis llamados siervos inútiles. No, pero ahí se refiere de otra cosa. El versículo número 1 del capítulo 8, donde habla realmente el testimonio de un cristiano, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Ya no hay condenación, ya fuimos librados del pecado y de la muerte, ya hemos sido librados, lavados con la sangre del Cordero, ya no estamos practicando actitudes completamente confusas y negativas, ahora estamos entendiendo y apreciando esa forma de enseñanza en el corazón, que todo lo que está escrito en la palabra es tan sencillo de entenderlo, que es: Cristo murió por nosotros, nos amó, se entregó, cambió nuestro lamento en baile, dice la Escritura que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. En la cruz del Calvario Él limpió todas nuestras culpas porque aceptamos de todo corazón la forma de enseñanza que Él nos ministró a través de los predicadores, a través de las experiencias de vida, a través de las revelaciones personales que tuvimos de parte de Dios, porque quiero decirte que todos en el mundo hemos tenido algo que a veces decimos fue coincidencia, pero en el mundo no hay coincidencias, son diosidencias, porque el Dios del cielo metió su mano, tocó nuestras vidas y pudimos decir: ¿qué fue esto? ¿Sería obra de la casualidad? No, es que la mano de Dios estuvo ahí, porque Él llama las cosas que no son como si fueran, porque Él tiene amor y misericordia y siempre está dispuesto a ayudarnos a pesar de nuestro mal comportamiento. Él es el Todopoderoso.
Entonces, el testimonio de mucha gente es ahí. Y nosotros queremos que entendamos, que podamos entender que Él murió por nosotros, que Él vino a pagar un precio muy alto, que Él nos quiere llevar a tener cada día mejores elementos de vida. Como dice la Escritura, el camino del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Que podamos llegar a la estatura del varón perfecto, que podamos amarle de corazón. Que no seamos desafortunados con un testimonio de esta naturaleza. Que al rato digamos, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Dios guarde la hora. Si Él ya nos ha hecho justificación y redención, Él ya ha tenido de nosotros misericordia, sabiduría, justificación, santificación y redención. Nos ha dado la oportunidad de tener otro tipo de cosas. Entonces, Pablo en Romanos 7 está hablando de su vida pasada. Se reconoce carnal, hace lo que aborrece, está consciente que Dios es bueno, pero le falla, el pecado lo ha dominado y no lo suelta. Aparte, está cautivo bajo esa ley, que por mucho que quiere salir, vuelve a caer en el mismo lugar, se llega a sentir como que ya no hay esperanza. Y querido hermano, si tú alguna vez has sentido, o amigo que me escuchas, has sentido que ya no hay esperanza, déjame decirte que la buena noticia es que hay esperanza. Cristo, el Señor de la gloria, todavía tiene poder para rescatarnos de la simiente de corrupción, de todo el daño que hayamos vivido. Pero solamente tienes que aceptar aquella forma de enseñanza en tu corazón, reconociendo que Él es el Señor de tu vida, renunciando a los deseos mundanos, y que la gracia de Dios actúe en ti para que puedas tener la claridad de saber qué es bueno y qué es malo, para no volver a caer en los caminos y en las prácticas pasadas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, dice la Escritura, condenó el pecado en la carne. En otras palabras, el sufrimiento de Jesús, el martirio que recibió, el daño, el asedio, el daño tan terrible sobre su cuerpo, lo sufrió para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón, para que pudiéramos tener la vida eterna. Y cada vez que en tu mente venga el deseo de hacer lo malo, acuérdate de aquel que está sufriendo por ti, aquel que está extendiendo su mano y alzando su voz para decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Acuérdate de aquel que siendo rico se empobreció para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Acuérdate de aquel que con lágrimas derramó su vida para que tú y yo tuviéramos una experiencia nueva de volver a salir del deshuesadero, porque nos tocó las manos de aquel que es especialista en hacer nuevas todas las cosas. Amén. Aleluya al Señor. El sacrificio de Cristo es lo mejor. El apóstol Pablo escribió en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, versículo 21, diciendo lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Fue por ti, fue por mí, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, que por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Querido hermano, anhelemos esto, anhelemos estos estándares de vida. En primer lugar, que podamos tener la sabiduría para salir del mal, porque el sabio cuando ve venir el mal se aparta, el necio cae en las manos cautivas. ¿Qué más? Justificación, sentirte justificado, que ya tu conciencia no te esté condenando, que por qué hiciste esto, sino que ahora sabes que lo que has hecho, lo has hecho para agradar a Dios y no a los hombres. Santificación, que cada día sabes que Él te compró con un precio de sangre, que tú estás separado para Él, que eres tú parte de las propiedades del Dios del cielo. Imagínate
que el Dios del cielo te tomó y dijo, esto me pertenece, y cuida de ti, y vela por ti, y está contigo, y te ayuda, y te soporta, y te da todo lo que te hace falta, y cuando te sientes afligido y angustiado, viene y te vuelve a dar vida, para que podamos estar en su presencia. Y por último, redención, que el día del llamado de nuestras vidas podamos escuchar la voz que dice el Señor, entra al gozo de tu Señor. Entonces, si estáis en Cristo, si estáis vosotros en Cristo, nosotros hemos sido hechos por Dios, hemos sido restaurados, caímos en las manos del especialista. Qué precioso. Si te das cuenta cómo la gente admira más un carro restaurado que uno nuevo. A veces ven, oh, de estos al rato va a salir muchos más. Pero el que está restaurado, dice, qué bárbaro. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué cambios? Qué maravilloso volver a una etapa antigua, pero ahora verlo de nuevo. Que Dios en su misericordia nos restauró cuando ya éramos un objeto inservible. Listo para la basura de la historia. Pero en Él estáis en Cristo. En santidad, en salvación, en justificación y en redención. Cerremos nuestros ojos. ¿Y por qué no le cantamos? Tú el alfarero, yo el barro soy. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Que le digas con todo tu corazón, este es el día del Dios del cielo. Padre.